Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, abordaremos un tema fundamental en el ámbito del derecho y la administración pública, los límites de la potestad reglamentaria. Esta cuestión es esencial para comprender cómo las autoridades pueden dictar reglas y normativas, pero también entender dónde terminan sus atribuciones y comienzan los derechos y libertades de los ciudadanos. Si eres estudiante, profesional o simplemente alguien interesado en el asesoramiento financiero y legal, este contenido es especialmente relevante para ti. Comencemos. Potestad reglamentaria al descubierto. ¿Qué es la potestad reglamentaria? La potestad reglamentaria es el poder que tienen las autoridades gubernamentales y administrativas para crear reglas y regulaciones que permitan la ejecución de las leyes y faciliten el funcionamiento del Estado. Estas reglamentaciones son vitales para garantizar el cumplimiento adecuado de las políticas públicas y asegurar el orden social. En este sentido, la potestad reglamentaria se basa en una serie de fundamentos clave, fundamentos de la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria es un pilar fundamental del derecho administrativo, y para entender sus límites es necesario conocer sus fundamentos. En primer lugar, encontramos que la Constitución y las leyes son las fuentes primordiales que confieren esta autoridad a las instituciones gubernamentales y administrativas. Es decir, la potestad reglamentaria encuentra su base de legitimidad en el marco legal establecido por la Carta Magna y el ordenamiento jurídico del país. Un principio esencial en el ejercicio de esta potestad es el de jerarquía normativa. Según este principio, los reglamentos deben sujetarse y subordinarse a las leyes vigentes, sin jamás contradecirlas. Es decir, la potestad reglamentaria no puede ser utilizada para establecer disposiciones que contradigan o vayan en contra de lo dispuesto por la ley. En cambio, su función es desarrollar, aclarar y complementar las disposiciones legales para facilitar su aplicación y asegurar el adecuado funcionamiento del Estado y la administración pública. La comprensión de estos fundamentos es esencial para discernir los límites de la potestad reglamentaria, ya que, si bien otorga flexibilidad y adaptabilidad al sistema normativo, también debe operar dentro de los marcos establecidos por las leyes y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos. El respeto a estos principios asegura un adecuado equilibrio entre el poder estatal y los intereses individuales, y garantiza un ejercicio responsable y justo de la potestad reglamentaria en beneficio de la sociedad en su conjunto. Control de legalidad. El control de legalidad es un aspecto de vital importancia en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Este mecanismo garantiza que los reglamentos emitidos por las autoridades gubernamentales y administrativas se ajusten a los preceptos establecidos por la Constitución y las leyes vigentes. En otras palabras, el control de legalidad asegura que los reglamentos no excedan los límites establecidos por la normativa suprema del país. Los tribunales son los encargados de llevar a cabo este control y tienen la facultad de revisar la legalidad de los reglamentos. En este proceso, analizan si las disposiciones contenidas en los reglamentos están en armonía con los principios y mandatos establecidos en la Constitución y las leyes. Si un reglamento es considerado como contrario a la normativa superior, puede ser declarado nulo o inaplicable, lo que implica que pierde su validez jurídica. De esta manera, el control de legalidad actúa como un mecanismo de protección para salvaguardar los derechos y garantías de los ciudadanos frente a posibles excesos o arbitrariedades en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley es una doctrina jurídica fundamental que establece que existen áreas o materias específicas que solo pueden ser reguladas por medio de leyes promulgadas por el Poder Legislativo.
En otras palabras, ciertos asuntos están reservados exclusivamente para la intervención del órgano legislativo y quedan fuera del alcance de la potestad reglamentaria de las autoridades ejecutivas o administrativas. Este principio asegura que temas de gran trascendencia y relevancia para la sociedad sean tratados y discutidos en el ámbito parlamentario, donde se puedan escuchar diferentes puntos de vista y opiniones antes de establecer regulaciones definitivas. Asuntos como derechos fundamentales, deberes ciudadanos, sanciones penales, estructura del Estado y otros de similar envergadura son ejemplos típicos de materias reservadas para la ley. Al limitar la potestad reglamentaria en estos temas, se busca evitar concentrar un excesivo poder normativo en manos del gobierno y garantizar una mayor participación democrática en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. Respeto a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son piedras angulares de cualquier sociedad democrática y representan las libertades e inmunidades más esenciales de los individuos. Estos derechos son inalienables e irrenunciables, lo que significa que ningún reglamento puede restringirlos o limitarlos de forma arbitraria. Sin embargo, hay situaciones excepcionales en las cuales se puede justificar una restricción de estos derechos, siempre y cuando sea necesaria para proteger el interés general de la sociedad. El respeto a los derechos fundamentales es una obligación primordial de las autoridades en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Cualquier reglamento que pretenda limitar un derecho fundamental debe estar respaldado por una justificación razonable y proporcionada. Es decir, la restricción debe ser necesaria para alcanzar un objetivo legítimo y no puede ir más allá de lo estrictamente requerido para lograr dicho fin. Razonabilidad y proporcionalidad. En el contexto de la potestad reglamentaria, los principios de razonabilidad y proporcionalidad son pilares esenciales para garantizar la validez y eficacia de las regulaciones. La razonabilidad exige que las medidas establecidas en los reglamentos sean coherentes con los objetivos que se persiguen y estén respaldadas por argumentos lógicos y justificados. Esto implica que las autoridades deben evaluar cuidadosamente la relación entre los medios utilizados y los fines que buscan alcanzar, asegurando que las restricciones impuestas a los ciudadanos sean proporcionadas y estén estrechamente vinculadas al interés general. Por su parte, la proporcionalidad demanda que las regulaciones no sean excesivas o desproporcionadas en relación con el objetivo que pretenden lograr. Es decir, si hay alternativas menos restrictivas disponibles para alcanzar el mismo propósito, se debe optar por ellas en lugar de imponer medidas que afecten de manera innecesaria los derechos individuales. La proporcionalidad también implica que los reglamentos deben ser temporales y estar sujetos a revisión periódica para evaluar su pertinencia y ajustarlos si es necesario. Al adherirse a estos principios, las autoridades pueden asegurar que sus regulaciones sean equitativas, justas y respetuosas con los derechos y libertades de los ciudadanos, al mismo tiempo que se logran los objetivos de interés público. Límites territoriales. Uno de los límites fundamentales de la potestad reglamentaria es el ámbito territorial de su aplicación. Cada autoridad tiene un ámbito de competencia definido por su jurisdicción territorial, es decir, el territorio geográfico sobre el cual ejerce sus funciones y tiene la facultad de dictar reglamentos. Esto significa que una autoridad no puede extender su poder reglamentario más allá de los límites de su jurisdicción. Este principio es esencial para garantizar la adecuada delimitación de las atribuciones y evitar conflictos de competencia entre distintas autoridades. Si una entidad gubernamental intentara emitir reglamentos que afecten áreas fuera de su competencia, dichas disposiciones serían inválidas y carecerían de efecto jurídico en esas zonas. Por lo tanto, se vuelve crucial que las autoridades se limiten a regular asuntos dentro de su territorio asignado y se coordinen con otras entidades en caso de que ciertas cuestiones abarquen más de una jurisdicción. Este enfoque garantiza un marco normativo claro y coherente, al tiempo que preserva el principio de descentralización y distribución del poder estatal a nivel local y regional.
Consulta pública es un mecanismo fundamental que busca la participación activa de la sociedad antes de emitir reglamentos que la afecten. Al abrir un espacio de diálogo y escuchar diversas perspectivas, se enriquece la toma de decisiones y se logra mayor representatividad en las regulaciones. Esto fortalece la legitimidad de las normas, evita posibles errores y promueve políticas públicas más cercanas a las necesidades de la sociedad. La consulta pública es esencial para una gobernanza inclusiva y democrática, empoderando a los ciudadanos en el proceso de definir las reglas que rigen su convivencia y fomentando una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. La potestad reglamentaria es una herramienta esencial para el funcionamiento del Estado y la ejecución de las leyes. Sin embargo, tiene límites que deben respetarse para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Los controles de legalidad, el respeto a los derechos fundamentales, la razonabilidad y la consulta pública son elementos clave para mantener el equilibrio entre el poder estatal y los intereses individuales. En Cacho y Asociados, esperamos que este video te haya brindado una comprensión clara y completa de este tema fundamental en el derecho administrativo.